Bueno, bienvenido, bienvenida. Quiero en primer lugar agradecer la presencia de quienes nos están viendo, escuchando en esta presentación del libro La estabilidad del contrato social en Chile del profesor Guillermo Larraín de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta presentación del libro la organizamos en conjunto la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, en particular el Departamento de Ingeniería Industrial, y es un motivo de satisfacción generar un encuentro a propósito de una actividad académica como es la publicación de un libro, tener un encuentro interfacultades en esta presentación del libro con tres facultades, ¿no es cierto?, de Economía, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Derecho, respecto de una temática que es fundamental y que nos convoca no solo a quienes pertenecemos a la Universidad de Chile o a las distintas facultades, sino que a la sociedad en su conjunto. Este es un libro muy provocador, un libro que aborda el papel de las instituciones en la economía, las instituciones como aquellas reglas, ¿no es cierto?, que rigen las condiciones de posibilidad, pero también aquellas rayado de cancha, aquellas restricciones a la acción tanto individual como colectiva. Y esas reglas que existen, ¿no es cierto?, en las instituciones son reglas fundamentales a conversar, a dialogar, a reflexionar, como se hace en este libro, en especial en un periodo, en este libro viene muy bien porque es un periodo de muchos cambios. Nos enfrentamos, ¿no es cierto?, a un cambio en la regla madre, ¿no es cierto?, de jurídica, que es la Constitución, que es la que rige, ¿no es cierto?, los acuerdos, contratos entre sociedad, mercado, Estado. Estas relaciones también son discutidas en el libro respecto de cuestiones, por ejemplo, tiene un sinnúmero de discusiones, pero por ejemplo el rol de lo público, todo lo público es estatal, cuál es la relación Estado-mercado, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estas reglas del juego que tenemos y cómo generamos, ¿no es cierto?, condiciones de convivencia y de democracia que sean más legítimas, más representativas, que efectivamente este contrato social sea un contrato que fije las reglas de los colectivos y que propenda, ¿no es cierto?, a modelos de desarrollo. Y esta discusión en lo constitucional que estamos hoy día también es abordada en este libro desde también una discusión que existe sobre cuáles son estas reglas que están en la Constitución, ¿no es cierto?, si es la Constitución está emanada de un determinado modelo de desarrollo neoliberal, por cuál habría que cambiarlo. Hay temáticas que están puestas en el libro, como el tema de la gratuidad, como el tema del agua y otros temas también que se abordan, que hacen al libro un libro muy interesante para leer y que yo como académica del Departamento de Ingeniería Industrial y como coordinadora del Magíster en Gestión y Políticas Públicas voy a recomendar a mis alumnos. Creo que está disponible también en bibliotecas y en formato online. Estos temas abordados en este libro y otros van a ser referidos y comentados por dos destacados académicos de la universidad, y el propio autor del libro va a cerrar con algunas palabras. Entonces, el primer comentarista, que tiene 20 minutos, y voy a señalarlos en este orden, es Francisco Soto Barrientos. Él es abogado, doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, magíster en Derecho en la Universidad Diego Portales,
Actualmente es director de investigación en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile. Ha publicado numerosos artículos en revistas indexadas y libros, los más recientes, Tendencias Constitucionales, así que es un destacado constitucionalista además. La Constitución en Debate, muy bien Guillermo que le muestra el libro, La Constitución en Debate. Si tienes todos los libros, Guillermo, puedes mostrarlo. Y Diálogos Ciudadanos, ambos por LOM. Fue nombrado también por la presidenta Michelle Bachelet para integrar el Consejo Ciudadano de Observadores del Proceso Constituyente. Así es que va a ser nuestro primer comentarista. Nuestro segundo comentarista de este libro es Alejandro Corbalán. Él es doctor en Economía en la Universidad de Nueva York, es licenciado y magíster en Física y magíster en Economía por la Universidad de Chile. Es académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y director alterno del Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas. Ha publicado numerosos artículos en temas de economía política, como instituciones, democracia, participación, conflicto y desigualdad. Y el año 2021 publicó el libro Tendencias Constitucionales junto con el profesor Francisco Soto, así que están muy conjuntados, muy coordinados en este comentario del libro. Y finalmente el autor, Guillermo Larraín, doctor en Economía de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París, es economista de la Universidad Católica y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ha ocupado diversos cargos públicos, fue presidente del Banco Estado, superintendente de AFP y superintendente de Valores y Seguros. Ha publicado los libros Chile Fértil Provincia, hacia un Estado liberador y un mercado revolucionario, el año 2005, y fue parte de los autores del libro El Otro Modelo, el año 2013. Este último libro hace un análisis del creciente malestar social en el país e invitaba a repensar el papel de lo público en la sociedad, así que tiene una cierta continuidad con lo que estamos presentando hoy día. Partiremos entonces con Francisco, te dejo la palabra, tienes 20 minutos y después seguiría Alejandro Corbalán. Gracias, María Pía, casi una presentación del libro, tu presentación, así que veo que te lo leíste y felicidades. Bueno, y agradecer también a Guillermo de que ¿cómo se llama? Se genera esta posibilidad de comentar su libro. Cuando él me invitó, a mí me pareció que este trabajo iba a ser otro de los textos más de difusión, extensión que se vienen desarrollando en el último tiempo en el contexto del proceso constituyente, pero me encontré con la sorpresa de que este es un trabajo mayor, 320 y tantas páginas, donde hay una profunda reflexión, no solamente de la crisis, sino también se exploran posibles salidas. Entonces, es un trabajo que yo invito a leer, a comprar el libro, a analizarlo sobre todo para los abogados, porque aquí claramente nos encontramos con una reflexión de un economista. Para los abogados es una novedad. Yo ya tengo la experiencia de haber trabajado con Alejandro y conozco un poco los autores y las reflexiones, pero aquí nos encontramos una reflexión muy trabajada, muy meditada. Guillermo me comentaba que había trabajado en torno a 5 años en este trabajo, entonces sin duda para un abogado es una enorme posibilidad el poder encontrar un trabajo tan sistematizado, pensado, de una mirada alternativa al derecho, ¿no? Y en ese sentido, Guillermo no hace un trabajo sistemático de la reflexión de los abogados. Uno podría pensar que de alguna manera este trabajo es una reacción al pensamiento o a la reflexión construida desde el derecho. Y además se encuentra en un contexto bien particular. En Chile no tenemos muchas reflexiones constitucionales a lo largo de nuestra historia, salvo, como dice el decano Ruiz Tagle, en algunos derechos, en educación, en sistema político,
en régimen de gobierno, digamos, para ser más preciso, y sistema electoral y un poquito más de otros temas. Y en los últimos 10 años se ha generado lo que muchos llaman un momento constituyente, que se estructura a partir de un gran debate, ¿eh? Y que ha sido de alguna manera monopolizado entre abogados y cientistas políticos, ¿eh? Y Guillermo y también Alejandro en otros temas han estado salvando digamos, a lo mejor una presencia más contundente de la reflexión académica hecha por economistas y también ilustrándonos en una reflexión de una disciplina, digamos, que es el análisis institucional, que desde la economía viene dialogando particularmente con los cientistas políticos. Entonces, ha sido muy interesante ver esta reflexión y muy aportadora. Yo creo que además es relevante porque Guillermo Larraín no cae en la moda, diría yo, de irse a una crítica pendular a la Constitución del 80. Lo más fácil hoy día es borrón y cuenta nueva. Y Guillermo tiene la valentía de plantearnos la necesidad de rescatar ciertos elementos del sistema institucional vigente. Él a lo mejor no llega a ser una propuesta muy concreta, por lo menos en materia de derecho en este tema. A lo mejor hacia el final, cuando habla del régimen político, sí se juega por el semipresidencialismo, pero lo que sí es que, sobre todo en la segunda parte, corrígeme Guillermo después si estoy equivocado, él busca, digamos, avanzar en una propuesta que rescate algunos elementos del sistema institucional vigente y que señale o establezca un cambio que se orienta a un estado de bienestar o un estado social y democrático de derecho. Entonces, creo que eso realmente es un aporte, es algo novedoso y que enriquece aún más el trabajo que estamos presentando hoy día. Sobre todo porque cuando uno habla del estado de bienestar, se puede encontrar con distintos tipos de estado de bienestar, que van desde aquellos que en el fondo establecen derechos sociales con un aporte preeminente o sustancial del Estado, a derechos a países donde el estado de bienestar busca conciliar, digamos, alguna presencia privada con el aporte sustancial del Estado. Entonces, en ese sentido, nuestro camino, nuestra historia, ha sido un poco, digamos, más intensa en cuanto postulamos un Estado subsidiario, y este Estado subsidiario supone una presencia preeminente de los privados. Entonces, en una nueva versión, en una nueva constitución, la idea sería un poco reflexionar qué podemos rescatar de este sistema institucional. Y para eso, justamente Guillermo nos ilustra en varias reflexiones sobre la relación entre mercado y Estado, que yo encuentro bastante interesante y dignas de considerar. Por otra parte, Guillermo nos parte con un marco teórico, ¿no? Un marco teórico que también tiene que ver mucho con los abogados, lo comentábamos por teléfono, que es básicamente la reflexión entre utilitarismo y contractualismo, que más se da la coincidencia que es un tema que yo justamente hago clases de eso, hago una suerte de teoría política en primer año, que justamente se conecta con mis cursos de constitucional. Entonces, al hablar de contractualismo y utilitarismo, está la base de lo que es el constitucionalismo moderno y el Estado liberal. Entonces, Guillermo lo presenta nuevamente de una perspectiva que no es particularmente la que haría un abogado,
que inmediatamente al hablar de Hobbes o de Locke, se conecta con las instituciones jurídicas y con el constitucionalismo. Y Guillermo lo lleva a un debate más bien economista, y de alguna manera funda su visión crítica de los economistas en una mirada del utilitarismo que de alguna manera le resta perspectiva a la crisis actual. Para mí, su reflexión, tengo que decirlo aquí, que aquí viene alguna crítica, es novedosa, pero también es algo polémica, porque si uno revisa históricamente, el contractualismo anterior al utilitarismo, y de hecho el utilitarismo de Hume es uno de los primeros autores que justamente critica y genera una escuela distinta a partir de una visión bastante cuestionadora del pensamiento de Hobbes y de Locke. Entonces el utilitarismo se levanta como una escuela posterior y crítica al contractualismo, y tiene distintas versiones. Para mí la más actual y más sofisticada es la que elabora John Stuart Mill. Entonces, Guillermo, desde mi punto de vista, establece una visión algo parcial del utilitarismo, le da duro, pero también su mirada crítica es, para mi gusto, una visión algo, digamos, simple del utilitarismo. Uno echa en falta todos los complementos que hizo John Stuart Mill a esa visión, que lo hacen claramente una teoría mucho más compleja de cómo él la presenta. Entonces, desde mi punto de vista ahí, me genera cierto ruido. Y también, y algo que también se lo comenté por teléfono, es que en esta revisión, básicamente, de aquellos autores que fundan teóricamente el Estado liberal, se echa de menos las reflexiones más contemporáneas, particularmente Hayek, que es clave, creo yo, para entender el modelo chileno. Hayek, de alguna manera, se revela a la evolución del estado de bienestar, y critica a Marx, reivindicando la idea de que más que proletarios, hoy día existen asalariados que han desvirtuado el sentido del Estado liberal, y lo han transformado en un sistema que oprime el libre emprendimiento, el libre emprendimiento y las posibilidades de que el mercado se expanda y que la economía se desarrolle. Entonces, Hayek nos propone una solución alternativa, que básicamente Chile terminó siendo como el experimento de su propuesta en base al diseño que establecieron los Chicago Boys. Entonces, yo hubiera esperado ahí una visión un poco más crítica y un poco más descriptiva de esta conexión entre el debate liberal y Hayek, y hubiera sido muy pertinente para su trabajo. Después, en otra parte, él analiza el Estado subsidiario, el modelo chileno, digamos, que en realidad en la Constitución no aparece la idea de subsidiariedad como concepto, sino que es algo más bien interpretativo, buena parte digamos, del pensamiento de los constitucionalistas de la Universidad Católica se ha orientado a crear esta teoría que vincula el artículo primero con el orden público económico, y a partir de eso se crea este concepto de Estado subsidiario que no aparece en la Constitución. Entonces, para construir esta fórmula, las ideas de Hayek son claves, y como muy bien explica Guillermo, esta idea de subsidiariedad es una idea que no tiene precedentes, digamos, en la literatura, y que básicamente, digamos, presenta de manera indebida un concepto que desde la doctrina se ve de otra manera, desde la mirada
digamos, del constitucionalismo europeo o desde digamos, el pensamiento católico, la subsidiariedad se entiende de otra manera y aquí nos encontramos con una mirada que podríamos caracterizar como eh, eh, travestida, digamos, y que de alguna manera transforma una institución que tiene un sentido muy distinto al que Jaime Guzmán nos quiere presentar. Eh, en la última parte del libro, y con esto termino, Guillermo nos hace una serie de propuestas. Nos critica, digamos, cómo, o nos presenta fórmulas que deberían adicionarse a nuestro sistema representativo. Eh, nos habla de estos consejos económicos sociales, que creo que en la campaña de Frey se planteó una propuesta ahí por Océanos Azules sobre ese tema, y nos habla también de mecanismos de democracia directa. Él en general es bastante escrupuloso en hacer un levantamiento histórico y político de las propuestas. Pero en este tema me llamó la atención cómo nos reivindicó el pensamiento de Frei Montalva, que para mi gusto fue el primero que justamente puso el énfasis en la crisis de representación y en la necesidad de establecer mecanismos de democracia directa. Lo hizo en su gobierno, finalmente se consagró la ley de promoción popular, pero él también quiso introducir plebiscitos que finalmente y fórmulas participativas que no lograron ser reconocidas. Y en general, a mí me llama la atención que autores como no sé, Ignacio Walker, que muchas veces critican los mecanismos de participación, se olvide de ese gran aporte que hicieron los demócratas cristianos y que fue muy anticipatorio, creo yo, porque en general los partidos políticos en Chile han sido muy reacios a hacer incorporaciones de fórmulas participativas y de alguna manera nuestra crisis se identifica en esos temas. Él nos propone, por ejemplo, la iniciativa legislativa popular, mecanismo que yo no estoy muy de acuerdo con él, porque es un mecanismo que en los sistemas presidenciales y en Latinoamérica han sido un claro fracaso. ¿Por qué? Porque casi todos los sistemas presidencialistas tienen iniciativa exclusiva y la iniciativa exclusiva hace que la posibilidad de iniciativas legislativas populares sea muy escasa. Y eso ha pasado en toda Latinoamérica. Los casos son 2 o 3 de más de 10 países que reconocen ese mecanismo en nuestras constituciones. Entonces yo creo que es importante sacar la elección latinoamericana en ese sentido. La iniciativa legislativa popular está en el contexto de sistemas parlamentarios y que claramente si la opción fuera esa, claro, la iniciativa legislativa popular podría tener algún futuro en nuestro país. Y también critica los referéndums que generan las famosas revocaciones de mandato, digamos, posición que yo estoy ahí de acuerdo con Guillermo, porque justamente este es el mecanismo más utilizado en Latinoamérica, pero que en la práctica ha generado un efecto bastante pernicioso y complejo en los sistemas institucionales, muchas veces debilitando, digamos, la impronta y la voluntad de las autoridades representativas y generando conflictos donde en ocasiones no existían, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido es un aporte las reflexiones de Guillermo. Y finalmente, él hace una reflexión, me parece muy interesante, sobre la forma de gobierno. Argumenta de manera muy sólida, a mi gusto, por el sistema semipresidencial. A mí, de todo eso, lo que me falta, y es algo que trabajamos con Alejandro en nuestro libro, es la ausencia de diagnóstico que critique el presidencialismo. Muchos de los temas, Guillermo los identifica. En ese sentido, creo que el análisis institucional entrega un montón de herramientas que pueden ser utilizadas al momento de establecer una crítica y al plantearse una opción. Pero me parece que su propuesta
en materia de forma de gobierno es sólida y muy interesante. Entonces, en resumidas cuentas, yo invito a leer este libro, sobre todo para los abogados, que no estamos muy habituados en este tipo de reflexión institucional, porque nos encontraremos con numerosas reflexiones que claramente, en mi caso, han enriquecido el conocimiento y el análisis de un montón de materias que forman parte de la disciplina en que yo enseño, así que le agradezco mucho a Guillermo por compartirme su trabajo. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Alejandro, entonces tienes 20 minutos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, quiero de inmediato agradecer a Guillermo por la posibilidad de comentar su libro, La estabilidad del contrato social en Chile. Lo primero que quiero decir es que se trata de una obra ambiciosa, tanto en cuanto a sus objetivos como a la gran cantidad de temas que cubre. El libro intenta dar una mirada exhaustiva, general, de la actual crisis y del modelo de desarrollo que ha imperado en Chile en los últimos años. Pero no solo esto, sino que también propone la forma del contrato social que le parece pertinente y que en este momento se está gestando a partir del cambio constitucional en curso. En lo personal yo me entretuve mucho leyendo este libro porque se trata de una obra genuinamente de economía política. En Chile o se hace economía o se hace ciencias políticas, pero la combinación entre ambas, la mirada de las instituciones y de sus incentivos tanto a los agentes económicos como políticos, el cuidado y la atención por los mecanismos, es justamente lo que caracteriza la obra de economía política. Resulta un placer leer lo que diríamos en buen chileno, un autor que le pega con las dos piernas. ¿Ya? Por una parte, uno nota la presencia de autores como Cal Polanyi, como John Rawls, como Alexis de Tocqueville, y por otra, las teorías propiamente económicas, el neoinstitucionalismo de North o la escuela de Public Choice de Buchanan. Aunque creo que la importancia de este autor es mucho mayor que la que se le da en esta obra. Voy a volver a este punto en el cual coincido un poco con algo que dijo Francisco. Por último, y esto yo creo que no requiere más explicaciones, ya lo dijo María Pía, se trata de un libro absolutamente contingente. Ahora, en términos generales, me parece que el libro no tiene uno, sino dos hilos conductores. Por una parte, se continúa la conversación que se inició con el otro modelo, y por otro, es una propuesta concreta sobre un nuevo marco institucional en algunos aspectos. Ahora, en términos más particulares, yo creo que la parte más lograda del texto es la segunda parte, que trata del papel del Estado, los derechos sociales, la naturaleza económica de los bienes, los derechos de propiedad y de agua, etc. Yo creo que este es uno de los mejores trabajos que yo he leído en estas materias. Creo que va a ser guía obligada para el proceso constituyente, ilustra una serie de asuntos como la provisión mixta, por ejemplo, de derechos sociales, que sin lugar a dudas van a estar en la discusión. Y por esto mismo yo voy a comentar brevemente sobre los otros dos temas del libro. Primero, que querría problematizar un poco el diagnóstico que hace Guillermo sobre el reciente crecimiento acelerado que ha experimentado Chile durante las últimas décadas. Y en segundo término me voy a referir de manera más bien crítica a su propuesta sobre régimen de gobierno. Vamos con lo primero. El libro se inicia, y aquí hice algunas notas para citar de manera lo más correcta posible a Guillermo. El libro se inicia con la afirmación que, desde el punto de vista del crecimiento de la economía, en los últimos 30 años, Chile ha tenido un desempeño sobresaliente en comparación con el resto del mundo. Más aún, las últimas 3 décadas son mejores que los 100 años que la precedieron. Estas afirmaciones no implican una visión autocomplaciente del autor, por el contrario, explica este libro que la creencia que estábamos haciendo tan bien las cosas era irreal, lo cual es una confesión curiosa para un economista, pero que yo comparto plenamente. A modo de resumen muy grueso, el libro explica que se incubó una creciente desconfianza respecto a las instituciones debido a que estas, primero, no eran justas, segundo, no eran flexibles, y tercero, no eran inclusivas. Yo comparto a grandes rasgos este diagnóstico, pero querría agregar un hecho que me parece fundamental.
el propósito central de la actual institucionalidad chilena fue justamente restringir el proceso democrático y sus pulsiones redistributivas para dejar el paso libre a la operación de los mercados. Es decir, el carácter rígido y excluyente de nuestras instituciones, me parece que fue hecho exprofeso a partir de la idea de que la democracia, o más bien la idea de que la regla de mayoría simple, se oponía a la eficiencia económica paretiana. Estas ideas provienen de la Escuela Económica de Public Choice, cuyos miembros más conspicuos, Francisco mencionó a Hayek, por supuesto, pero a mí me parece fundamental la obra de James Buchanan, quienes fueron asesores activos de la dictadura de Pinochet en el diseño institucional. Creo que esto sugiere mirar el crecimiento chileno de las últimas décadas de manera más desagregada y poniendo atención en esta tensión entre redistribución y crecimiento. Los últimos 30 años de democracia en Chile se pueden separar en dos periodos. Antes de las reformas constitucionales del año 2005, el Senado era designado, además de una serie de otras reglas autoritarias. Esto en la práctica le entregó el poder legislativo a la oposición, lo cual transformó el gobierno de mayoría en una suerte llamada política de los acuerdos, un cogobierno entre la mayoría y la minoría de oposición. Podríamos decir que el sistema político era entonces semi-representativo, a lo más. Luego de las reformas, si bien se mantuvieron un buen número de mecanismos, tanto supermayoritarios como contramayoritarios, al menos el gobierno volvió a la mayoría. Estoy hablando del año 2005. Ahora, lo interesante de separar estos periodos es que el momento de crecimiento acelerado, el momento de desempeño sobresaliente respecto del resto del mundo y a nuestra historia, se dio en el primero de estos periodos, es decir, bajo instituciones semi-representativas. Más aún, la aceleración se inicia el año 1986, en plena dictadura. Ahí está el artículo, ¿cierto?, de Growth Acceleration de Hausman y Pichet. Y de hecho, la dictadura entregó el poder con una tasa de crecimiento por sobre el 10%. Entre el año 86 y el año 97, Chile crece a tasas 3 y 4 veces más altas que el resto de la región. Pero insisto, esto ocurre bajo una democracia protegida. Por el contrario, el crecimiento bajo una democracia representativa post-2005, digamos, no ha tenido nada de sobresaliente, hecho que el mismo libro nota en los siguientes capítulos. Considerando datos de ingreso real del Banco Mundial, Guillermo usó los datos de Madison, pero en este periodo coinciden bastante. Nuestro país creció del orden de 2,16%, lo cual es muy cercano al promedio de la región, que es 2,17%, y el promedio mundial, que es 2,08%. Tampoco este crecimiento es particularmente abultado respecto a las tasas históricas. Durante la década de los 60 nuestro país creció a una tasa de 2,3%. Por lo tanto, el hecho que Chile haya tenido un crecimiento sobresaliente, pero solo bajo instituciones no representativas, abre interesantes reflexiones, creo yo. Naturalmente, esta nueva periodización no permite extraer conclusiones causales. Sin embargo, me pregunto, ¿habría crecido igual Chile en los 90 si los mecanismos redistributivos no hubiesen estado restringidos? ¿Fue la política de los acuerdos, cuyo origen se basa en una institución antidemocrática, la base de las buenas políticas? ¿Cuáles son entonces las reales lecciones que podemos sacar de este periodo si queremos instituciones que sean democráticas por una parte y promuevan el crecimiento por otra? Yo creo que estas preguntas corresponden también de manera genuina al ámbito de la economía política y creo que matizan algunas reflexiones que hace este libro sobre lo que ocurrió en Chile durante los últimos 30 años. El segundo asunto que quisiera comentar se refiere al sistema de gobierno, que es un asunto más contingente y más relacionado a la discusión constitucional que se está dando en este momento. El autor lo introduce casi al final del libro en un capítulo titulado Un nuevo régimen político para Chile. Me interesa este tema en particular porque, en mi opinión, el sistema de gobierno determina la forma en que se operacionaliza la separación de poderes y, por lo tanto, es el lugar en el cual se define la distribución del poder político.
En este capítulo, y tal como indica el título, el libro propone específicamente un nuevo régimen político. Pero adicionalmente se dan una serie de intuiciones que a mí me parecen muy interesantes, y voy a mencionar algunas de ellas, a pesar de que tengo algunas diferencias respecto a la solución que propone el texto. La primera de estas intuiciones se hace al comenzar el capítulo, donde el autor indica que la crisis actual requiere, cremillas, de un símbolo poderoso de cambio de régimen. Yo no puedo sino suscribir a esto. ¿Ya? La crisis social en Chile fue de tal dimensión que requiere que este nuevo contrato social, que es lo que está proponiendo el libro, muestre una forma radicalmente distinta de distribuir el poder político. Y como ya señalé, es el régimen de gobierno donde se va a jugar este cambio radical. ¿Qué propone el autor al respecto? Propone, ya lo adelantaba María Pidi Francisco, propone un sistema semipresidencial de gobierno. Respecto a por qué no continuar con la tradición presidencial, a mí sí me parece que los argumentos son bastante sólidos para mostrar el agotamiento del actual sistema presidencial chileno, el cual además dota de amplios poderes poderes legislativos al presidente, al punto que ha sido tildado de un sistema hiperpresidencial. Yo creo que en este punto hay un amplio consenso en cuanto a diluir la autoridad presidencial, y creo que un punto importante en este debate guarda relación con la inestabilidad que tiene el sistema presidencial debido a su gran rigidez, literatura que fue muy importante en ciencias políticas en los años 90 y que el libro relaciona de manera correcta con el multipartidismo latente en Chile. Coincido con que la estabilidad del sistema depende de la flexibilidad del régimen de gobierno. Los sistemas parlamentarios semipresidenciales son efectivamente más flexibles, y no con un sistema electoral que eventualmente pueda moldear la estructura de partido, como se pensó en su momento por los diseñadores institucionales de la Constitución del 80. Me parece que este es un argumento bastante fuerte y que hoy día estamos viendo que es sumamente importante a partir de la crisis política que hemos vivido los últimos años. Un argumento bastante fuerte para alejarnos un poco de esta rigidez presidencialista. Ahora, la segunda parte de su argumento, que es por qué no irnos hacia un sistema parlamentario, me parece más debatible. Por una parte, el país estaría acostumbrado a la figura presidencial, lo cual es totalmente cierto. Pero por otra, el autor se basa en la literatura de economía política de los años 2000, principalmente en Personita Bellini, para indicar que los sistemas parlamentarios tendrían un excesivo nivel de gasto. Esta literatura sugiere que los parlamentarios se coluden a expensas de los votantes, lo cual se traduce en mayores impuestos y gastos públicos. Al respecto, creo que es importante recordar que esta literatura de economía política existe una profunda desconfianza hacia el papel de los gobiernos. Baste ver el ejemplo de las políticas de autoridad de uno de los grandes nombres de esta área, quien es Alberto Alesina. Además existe, dentro de esta misma literatura y siguiendo a Personita Bellini, una serie de otros trabajos que muestran que junto con un mayor gasto de gobierno, los sistemas parlamentarios muestran mayores niveles de transferencias sociales, generan gastos universales y no focalizados, tienen menores niveles de desigualdad y son sistemas más apropiados para avanzar hacia un sistema de bienestar. Ahora bien, volviendo al semipresidencialismo, estos tienen una serie de mecanismos que lo acercan más a los sistemas presidenciales o a los sistemas parlamentarios, como bien dice el autor. Yo creo que podríamos definir la propuesta de Guillermo como una suerte de semipresidencialismo presidencialista. Yo no sé si este nombre le va a agradar mucho, pero yo creo que las atribuciones que se le están dando a la propuesta de sistema semipresidencial están acercando más a este sistema mixto hacia nuestro sistema actual presidencial que hacia un sistema parlamentario. Yo creo que estos mecanismos son básicamente dos: la iniciativa exclusiva del presidente en materia de gasto público y la presencia de dos cámaras o bicameralismo. Respecto a la iniciativa exclusiva de gasto público, busca mantener el balance presupuestario y en la práctica evita que el Parlamento pueda aumentar de manera indiscriminadamente el gasto, cosa que a los economistas en general nos gusta, pero déjenme decir que se trata más bien de una rareza en términos comparados, dado que si bien es razonable que el Ejecutivo tenga preeminencia sobre el gasto, no darle ninguna atribución al Congreso a mí me parece exagerado. Creo que la actual pandemia
es un buen ejemplo de los problemas que puede tener que toda la potestad presupuestaria recaiga en el presidente. Respecto a las dos cámaras, aquí sí tengo una discrepancia respecto a la interpretación que hace de las dos cámaras el autor, pero creo que también aquí hay dos intuiciones muy importantes que a veces se olvidan en el debate nacional y que me gustaría recalcar. La primera es que la discusión respecto al número de cámaras legislativas depende del sistema de gobierno. De hecho, la subsección donde discute esto el autor se llama el sistema semipresidencial requiere de dos cámaras. O sea, ambas dimensiones están íntimamente ligadas. Y la segunda es que la discusión sobre el número de cámaras, por una parte, efectivamente es una discusión sobre eficiencia y rigidez del proceso legislativo, pero por otra, es una discusión sobre representación. Se le está entregando una representación distinta a la segunda cámara. Las segundas cámaras, en su versión moderna, dotan de representación a las regiones, a los territorios, a las unidades subnacionales en general, sobre todo en países federales, esto a partir del argumento clásico de Madison para el caso de Estados Unidos. Una pregunta distinta y que sí discute el libro es por qué el Senado en Chile ha fallado en su cometido de representar a las regiones. Yo creo que estas dos son intuiciones muy importantes respecto a la discusión sobre bicameralismo, que es una de las discusiones que se va a tener prontamente. Ahora, el argumento que hace el autor en el texto es que una segunda cámara actúa como un contrapeso del poder presidencial. A mí me parece, y aquí discrepo, que lo que ocurre es todo lo contrario. La separación de poderes busca justamente disminuir el poder al diluirlo. La presencia de dos cámaras atenúa el poder legislativo, dado que genera una división interna que es previa a la negociación que tenga con el poder ejecutivo. De hecho, gran parte de los resultados empíricos de economía política muestran que el bicameralismo se acerca a los resultados del presidencialismo, por ejemplo, respecto a la discusión de gasto de gobierno. De manera adicional, el sistema bicameral protege el status quo. Técnicamente es un mecanismo de supermayoría, y de hecho esa es la justificación clásica, generar un mecanismo de supermayoría respecto del sistema de dos cámaras. Volviendo a Hayek y a Buchanan, son férreos defensores del sistema de dos cámaras. Esto obstruye y rigidiza la labor de la Cámara Única. Por lo tanto, y resumiendo un poco esta materia, yo coincido plenamente en la necesidad de movernos hacia otro sistema de gobierno, quizás hacia un sistema semipresidencial, pero me parece que el sistema semipresidencial presidencialista que se plantea acá pone demasiado cuidado en contrapesar el poder del Congreso y mantener acotado el gasto público. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? Y con esto termino. Yo creo que existe un relativo consenso entre los economistas, o al menos entre muchos economistas, respecto a que el tamaño del gasto público es muy bajo en Chile. El gasto público hoy en día está en el orden del 22%, mientras que el promedio mundial está en el 27%, 5 puntos por encima. Pero además el gasto público es función del ingreso, eso en economía se conoce como la ley de Wagner. A medida que los países se desarrollan, generan presiones fiscales porque el fisco está proveyendo servicios que tienen elasticidad mayor a 1. Eso que es conocido como la ley de Wagner, uno lo observa en la práctica, y los países de la OCDE tienen cifras mucho más abultadas que llegan al 34%. Por lo tanto, a mí me parece razonable pensar que el gasto de gobierno debiese aumentar entre 5 y 10 puntos porcentuales en las décadas que vienen, independiente, digamos, a lo que piensen Persson y Tabellini, digamos, en esta materia. Y en este sentido, mantener un sistema de gobierno con iniciativa exclusiva del presidente y un sistema bicameral disminuye la posibilidad de que el Parlamento, que es la principal institución política que es capaz de aumentar el gasto público de forma más universalista, pueda operar. Entonces, mi pregunta, Guillermo, es cómo este régimen de gobierno semipresidencial nos permitiría aumentar el tamaño de gobierno en las décadas que vienen. A mí me parece que este sistema está muy bien planteado en términos que genera más estabilidad porque tiene una válvula de salida, ¿cierto? Una válvula de escape en cuanto a que el gabinete requiere de la confianza del Poder Legislativo, pero por otro lado ponerle tantas restricciones
en cierta manera esclerosan la labor que pueda tener el Congreso en un futuro gobierno. Esos son mis comentarios y quiero nuevamente agradecer a Guillermo por este libro que es muy entretenido, muy ambicioso, muy erudito y se nota que proviene de una reflexión de larga data. Ok, Guillermo, te quedan tus minutos, tus 10 minutos para responder preguntas y observaciones y jugártela ahí por tu libro. Entonces te dejo la palabra, tienes 10 minutos. Oye, es un poco injusto, porque la verdad es que los comentarios de Francisco y Alejandro y los propios tuyos, María Pía, son tan buenos que me encantaría poder ir un poco más al detalle. Déjenme decir dos generalidades primero sobre el libro. Lo primero es que me encanta, siendo profesor de la Facultad de Economía y Negocios, estar en un evento de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Me encanta. Yo desde que llegué a la universidad, yo llegué a la universidad del 2010 más o menos, siempre he tratado de tener actividad interuniversitaria, ¿no? Cuando creé el Centro de Regulación y Estabilidad Macrofinanciera era de la mano junto con el Centro de Modelamiento Matemático. Y ahora que creamos Lexen es en conjunto con la Facultad de Derecho. Así que la verdad, creo que esto hay que promoverlo, hay que seguir trabajando en conjunto, me encantó por eso el mismo libro que de Francisco y Alejandro, que me tocó comentarlo en un minuto, que creo es un excelente libro también. Es un potencial que tiene esta universidad que hay que aprovechar. Así que muchas gracias por la invitación. Luego voy a ir un poquito rápido por los comentarios que hicieron, que la verdad es que creo que voy a tener que conversarlo algunos de ellos bilateralmente porque son interesantes. Yo siempre me he sentido, a mí me encanta la economía, me encanta como disciplina, pero siempre me he sentido como en corral ajeno. ¿Ah? Siempre he sentido que creo entender bien la disciplina, creo entender bien su cuestión, pero siempre he sentido que me queda chica, no a mí, sino que se queda chica para explicar la realidad. Y siempre he tratado de trabajar y pensar de forma mucho más amplia. Por ejemplo, cuando hice la defensa de mi doctorado, había un profesor alemán de la Universidad de Basilea, y el tipo cuando toma la tesis dice, su primer comentario fue que cuando él la leyó no sabía si era una tesis moderna o en realidad el autor se había equivocado porque parecía una tesis alemana del siglo XIX, porque tenía un capítulo histórico. Ese capítulo histórico se transformó en el libro Chile Fértil Provincia que mencionaste tú, María Pía. Entonces siempre he sentido eso, que la economía, para que pueda rendir bien, tiene que interactuar más con otras ciencias. Y entonces la economía institucional y la economía política permiten esto, y la gracia creo que de lo que está pasando en el mundo económico, en particular en la reflexión de la economía institucional, es que se mete en muchas dimensiones. Acá se mencionó el derecho y la ciencia política, eso es verdad, pero además se mete en la sociología, se mete en la psicología. La psicología hoy día está siendo crecientemente importante en economía. Y en esa mezcla yo me siento bien. ¿Ah? Y creo que se nota en el libro, porque me meto en temas muy distintos, que a lo mejor para alguna gente le puede parecer a lo mejor confuso, pero a mí me parece que más bien tiende a enriquecer. El costo de eso es algo que fue una crítica de Francisco, y que tiene razón, ¿no es cierto? Que hay algunas de esas dimensiones en las cuales un experto como Francisco, por ejemplo, al hablar del utilitarismo, puede decir, oye, pero te faltó tal cosa, y es verdad, ¿ah? Y es verdad. Entonces, para la segunda edición, prometo ser un poco más fiel a la crítica del utilitarismo. Estuvimos conversando hoy día algo que también mencionó Alejandro en su comentario. Creo que yo no he leído al menos un buen raconto de cómo fue la influencia de estos grandes autores en Chile, porque se sabe que vino Hayek, ¿no es cierto? Se sabe que vino Friedman, pero las cosas que se dijeron y las cosas que pasaron por debajo de la mesa, yo no sabía, por ejemplo, lo de Buchanan. A lo mejor sería interesante tener más claridad efectivamente cuál fue el impacto real de esas personas. Yo la verdad es que lo desconozco, pero
creo que hay un campo para trabajar que es súper importante. Ahora, me gusta mucho lo que mencionaba Francisco de que en realidad la propuesta del libro, así grosso modo, es, claro, un Estado social y democrático de derecho con una economía fundamentalmente capitalista. Yo creo que eso me refleja bien a lo que yo aspiraría, y que cuando miro los países europeos no puedo sino encontrar eso en todos lados. Todos los países europeos se caracterizan por eso, básicamente, de grosso modo, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo uno aprende de los errores, porque han habido errores, eso es evidente, y cómo uno lo hace de acuerdo a las creencias y a los valores imperantes en Chile. Y eso es una cosa que en realidad el proceso constituyente tiene la oportunidad, yo diría bastante única, de materializarlo. Y por eso es que es tan importante, tan rico, tan relevante que cuidemos este proceso para que dé todo lo que pueda dar, porque puede ser una cuestión muy, muy importante. Y esto creo que requiere justamente no atarse a fetiches, sino que más bien tratar de ser flexible intelectualmente para lograr algo que sea valioso. Por ejemplo, en cómo estructurar el estado de bienestar. Yo creo que lo que hay que, digamos, zanjar un tema. Necesitamos un estado de bienestar. Las economías y las sociedades modernas necesitan un estado de bienestar. Ahora, cuando tú examinas los estados de bienestar en el mundo, los encuentras que tienen todas características muy distintas. ¿Ah? Hay algunos derechos sociales que existen en algunas partes que no existen en otros. Estoy hablando del mundo desarrollado, ¿no? Por ejemplo, toda la protección de la mujer embarazada y del recién nacido en Estados Unidos no tiene nada que ver con lo que hay en Europa, ¿no? Es un aspecto particular del derecho social. Acá nos parecemos un poco más a los europeos, pero resulta que los norteamericanos tienen algo parecido a un derecho social a la alimentación a través de los food stamps, cosa que no existe en realidad en Europa. Entonces tenemos que pensar en que hay que estructurar un estado de bienestar que tiene que tener que ver con nuestros valores y con nuestra disposición incluso de recursos, porque estas cuestiones son caras. Entonces hay que pensarlo bien. Y en ese sentido creo que hay que aprender, creo, de las experiencias europeas, en pensar que hay que pensar el estado de bienestar también desde la perspectiva de la producción. Esto creo yo que es un aporte que hace el libro, en el sentido que habitualmente se pensaba el estado de bienestar como que el productor era el Estado, entonces la verdad es que no había nada que hacer, había una burocracia que organizar y había que meterle impuestos para pagar esa burocracia. Pero creo que hay que pensarlo más desde la lógica de la producción, y creo que hay que resaltar algo que en economía no hay tanta evidencia, pero es bastante sólida, yo diría, que tiene que ver con todos los incentivos que da las personas que tienen un sentimiento de misión en la vida. Por ejemplo, George Akerlof y Rachel Crampton tienen un libro que habla sobre las identidades, ¿no? Incluso algunos economistas, entre comillas, bastante de derecha, como Andrei Schleifer, hablan también de lo importante que es para los incentivos individuales, no tanto desde la perspectiva del incentivo económico, sino que un incentivo como incorporado en el alma de la persona, que tiene que ver con su sentido de misión. Y ahí tratar de aprovechar ese sentido de misión, que creo que es bien valioso y es bastante más masivo de lo que uno piensa, para poder repensar un estado de bienestar que explote esa característica humana, y que efectivamente, como decía Francisco, en la promoción popular estaba un poco esta idea detrás, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente es valioso. Yo escribí un artículo para los 50 años de la elección de Frei Montalva, que hablaba un poquitito de eso, y creo que es valioso. Efectivamente, parece que no lo cité, pero efectivamente es un punto que es muy valioso de destacar. Sobre las preguntas de Alejandro, la ambición, los comentarios, la ambición del libro surge de cómo nació, porque el libro nace cuando yo era presidente del Banco Estado y la presidenta Bachelet inicia el proceso constituyente. Y en ese contexto, a mí me asombró ver el terror, digamos, que yo percibía
en el mundo empresarial, con quienes teníamos muchas relaciones en el banco, porque el banco hace muchos negocios con empresas grandes, cómo eso desató realmente fue un shock bastante grande, y no obstante que tenía una lógica el que el gobierno no hiciera nada salvo anunciar los encuentros locales autoconvocados y empezar a producir, a inducir ese debate. Tenía mucha lógica que el gobierno se abstuviera de dar ninguna opinión, justamente para que fuera lo más parecido a una convención como la que tenemos hoy día, donde en realidad la soberanía la tiene ese grupo de 155 personas que están ahí. Yo eso lo entiendo. Pero es verdad que como había un gobierno y no estábamos en el proceso constituyente actual, me parecía que era útil que hubiera una discusión sobre contenido. Entonces yo empecé a trabajar en contenido y empezamos trabajando inicialmente a medias con Daniel Ochman, que también es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, y empezamos a hacer una cosa que se llamaban los viernes constitucionales, estoy hablando del año 2015. Y entonces todos los viernes organizábamos debates sobre distintas dimensiones, y empecé, producto de esa discusión, a armar un índice de lo que iba a tener ese libro, que supuestamente no lo iba a hacer yo, iba a ser una especie de edición de muchas opiniones de muchas personas. Y cuando el proceso constituyente de Bachelet se desinfló, me encontré con el índice, que era bastante bueno, pero estaba yo solo, me quedé jugando solo, por así decirlo, o con poca gente. Efectivamente, una cosa que es importante que sea, Francisco, este proceso está muy influenciado, o lo dijo Alejandro, muy influenciado por la opinión de los constitucionalistas y los cientistas políticos, en cierta forma. Entonces, claro, yo como economista me quedé jugando solo ahí, no sabía que Alejandro también se interesaba en el tema, podríamos haber hecho algo juntos, no lo hicimos. Entonces me quedé jugando solo, pero me quedé con la agenda, y como se produjo esta especie de slowdown en el énfasis constitucional, me quedé con un tema que me encantaba, jugando relativamente solo. La facultad me ayudó mucho para poder hacerlo. Además convencí a Sciences Po en París de ir a trabajar allá en nuestros veranos, los inviernos de ellos, hacía una clase, la misma clase que yo hago en la FEN, lo hago en Sciences Po también. Y entonces el libro empezó a agarrar vuelo, no le quité prácticamente ninguno de los capítulos que originalmente tenía. El detalle sí, por ejemplo, toda la discusión sobre contractualismo está mucho más tratada en un documento de trabajo que está en la facultad, pero me pidió el editor que lo sacáramos del libro porque era mucho detalle para una cuestión que para el público general le iba probablemente a aburrir, pero eso está en un documento de trabajo. Por eso que es ambicioso, y por eso tomó tanto tiempo, y me gusta el hecho de que haya resultado así de largo y así de conversado. En las primeras no sé cuántas páginas hay de agradecimiento, porque conversé con mucha gente. La verdad es que fue en ese sentido un trabajo que agradezco mucho. Ahora, de los comentarios de Alejandro, yo creo que Alejandro, bueno, como conoce bien esta cuestión, plantea temas que son bien complicados, ¿eh? Y para los cuales hay que investigar más y tirar algunas hipótesis. Yo creo que es crucial entender bien qué pasó el 2005. Efectivamente, hay un pre y post 2005 que justo coincide con la Constitución. Entonces alguien podría pensar de que esa reforma, o gran reforma, mega reforma a esa institución formal, a lo mejor está relacionado con el proceso, pero es que estaban pasando otras cosas también, que no tienen que ver necesariamente con ese texto, y distinguir una y otra para mí no es evidente. Hay una cosa que yo hago en mi clase, pero que acá está mencionado nomás, que tiene que ver con la presión social. Cuando yo tiendo a pensar en el movimiento social, en la presión social, tiendo a pensar en ella como una especie de termómetro, ¿no? Una especie de termómetro de cuán enfermo o cuán sano está el contrato social. Y cuando tú miras los trabajos, en este minuto no recuerdo bien el nombre de los autores, pero hay unos trabajos que han acumulado toda la información sobre movimientos sociales, todo tipo de marchas, huelgas, sabotaje, no sé qué, no sé cuánto, y lo agregan al final, y eso venía cayendo en los años 90 y cae prácticamente hasta el 2005. Y en 2005 se produce el cambio de tendencia en algo que creo yo que muy lateralmente podría tener que ver con la Constitución. Yo creo que hay algo que pasa ahí que es interesante,
Hay varias cosas. El otro día vino una cosa absurda. Estaba oyendo una canción con una de mis hijas de 31 minutos, ¿no? De esa ¿Por qué ver televisión? Que es una canción fabulosa, es una canción realmente sociológicamente increíble. Y esa canción es de esa época. Esa canción es de esa época, es del 2003-2004. Entonces yo creo que hay que investigar un poquitito más qué estaba pasando en la sociedad real, porque echarle toda la culpa a la Constitución me parece que puede ser un poco exagerado, pero reconozco que ahí está el problema, ahí pasó algo, hay un pre y hay un post. Ahora, en la parte que trato de hacer, es decir, ¿qué parte del pre-2005, sobre el cual no hay duda que efectivamente el crecimiento era muy alto, qué parte de eso tiene que ver efectivamente con la represión democrática o lo que tú denominabas esta economía, esta democracia protegida, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es simplemente de que hay instituciones que estaban relativamente bien planteadas? Y ahí uno piensa en el derecho de propiedad, uno piensa en la autonomía en general, en el Banco Central en particular, y en otras cosas, y lo que yo planteo es que el problema con el derecho de propiedad tiene que ver con que la naturaleza económica de los bienes no es fija. Y esa naturaleza económica va cambiando a medida que, por ejemplo, las comunidades comienzan a exigir que ciertas externalidades que antes no se veían, ahora se vean. Y que te compensen, y que no te compensen solo en la compensación monetaria, sino que cambien el procedimiento mediante el cual se toman decisiones. Esas cosas también comienzan a pasar por ahí por el 2015 y por el 2005. Tiene que ver el movimiento estudiantil del 2006, después viene Patagonia sin represa. Entonces hay algo ahí que yo no lo tengo del todo claro, pero me parece que es importante para efectos de nuestra discusión actual tratar de identificar cuáles esas instituciones que son las importantes. Y a mí me parece que el derecho de propiedad es importante, sin duda que es importante, y creo que tenemos un problema en los bienes comunes, pero en la otra parte no hay que equivocarse, la otra parte está relativamente bien, y yo creo que eso explica parte del proceso político. Ahora, quiero terminar simplemente diciendo, porque me están diciendo que ya me pasé, quiero simplemente decir que respecto al régimen político, yo efectivamente he tenido afterthoughts después de haber seguido estudiando esto. Yo este capítulo lo terminé de escribir para el estallido social, ¿eh? Nadie comentó todo esto, el capítulo del estallido social. Y he estado trabajando, y de hecho estoy trabajando ahora con un economista alemán que se llama Stefan Voigt, que es este tipo que tiene el libro Constitutional Economics. Y vamos a presentar ahora, a principios de septiembre, una propuesta de un régimen cuasi parlamentario. O sea, precisamente por lo que dice Alejandro y el riesgo que tiene el modelo que yo mismo planteo acá, que lo hemos estado discutiendo con Stefan, es que nos vamos a mover un pelito más allá del parlamentarismo, y eso lo vamos a sacar ahora el 7 de enero, de septiembre creo que vamos a hacer la presentación, así que ahí te vamos a invitar, Alejandro, para que entre economistas lo discutamos, porque somos puros economistas hablando de algo que no nos compete directamente, que es el régimen político, pero que ciertamente es importante. Les agradezco mucho, María Pía, Francisco, Alejandro, excelentes comentarios a todos quienes nos acompañaron acá también. Y ojalá que les guste el libro cuando lo puedan ver. Okay, muchas gracias, Guillermo. Estamos entonces esperando, expectantes, tu nueva publicación, y bueno, también el debate que se va a ir generando en la medida que el libro se difunda, este libro que comentábamos hoy día. Sin más, nos despedimos. Muchas gracias a quienes han estado escuchando esta presentación del libro. Nuevamente les invito a leerlo, a difundirlo. Está en formato digital, así es que también se puede leer online. Así es que muchas gracias, Guillermo, gracias Francisco Soto, Álvaro también, y a la Facultad de Derecho que organizó en conjunto con el Departamento de Industrias de la Facultad de Ingeniería esta presentación
interfacultades de un libro que además es de la Facultad de Economía de la Chile, así que estamos avanzando en el trabajo interfacultades, como bien se alegraba Guillermo. Nos despedimos entonces, mucho gusto de haber estado en esta conversación. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, Alejandro, gracias. Chao, gracias a todos.